Gusto específico. Bueno, me encantaban los gatos. Llegué a tener 11. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Es curiosísimo cómo estamos dentro de un ámbito, un ambiente, y de pronto llega otra persona ajena a ese ambiente y no sé por qué razón tendemos a burlarnos de ellos. ¿Hay algún momento que me esté ofendiendo, que me esté haciendo algo mal? Pues no sé. Hoy nuestro invitado comenzó una larga temporada viviendo en un lugar muy específico, muy ligado al campo, y de pronto se tuvo que meter a una ciudad y no sé qué tanto habrá vivido, pero el caso está en que hoy es una persona totalmente diferente y muy respetuosa precisamente por esos cambios. Valentín, bienvenido. Muchas gracias, Lalo. ¿Cómo empezó a ser tu niñez para que ojalá nos des contexto para entender lo que estoy diciendo? Mira, soy el mayor de 6 hermanos de una familia campesina que fui criado en Teoloyucan, Estado de México, un pueblecito histórico que está muy cerca de la caseta de Tepotzotlán. Crecí en un ambiente de gallinas, de cerdos, de borregos, de vacas que ordeñar, de muchas cosas propias del campo. Ese fue mi ambiente durante muchos años, hasta que la vida me fue dando la oportunidad de conocer otros ambientes, precisamente, y tuve la voluntad, la fortaleza de elegir vivir en un medio ambiente diferente a ese. Cuando las escuelas te reciben por primera vez en un ambiente diferente al que tú tenías, ¿cómo eran tus compañeros? ¿Te trataban bien? ¿Se burlaban de ti? ¿O cómo enfrentabas tú ese nuevo mundo? No, imagínate, Teoloyucan era en aquel entonces una población rural donde la actividad preponderante era el campo, precisamente la ganadería. Y de pronto termino la secundaria, a mí mis papás me inscribieron un año antes a la primaria, de manera que salgo a los 15 años de edad y decido estudiar lo que yo llamaba preparatoria. En mi pueblo no había preparatorias. El grado máximo al que aspirabas era a una secundaria técnica industrial, donde te enseñaban, sí, oficios muy interesantes como mecánica automotriz, electricidad, dibujo técnico industrial o ajuste mecánico, que fue lo que yo elegía, el manejo de los tornos, las fresadoras, taladros de banco, etcétera, máquinas, herramientas. Y yo entendía que si no podía yo estudiar una carrera profesional, pues por lo menos tendría un oficio con el cual podría yo, pues, quizá formar una familia, ¿no? Pero si eres el mayor de tu familia y hay otros 5 hermanos abajo, ¿no es una gran carga eso? Lo es, sobre todo cuando tu padre te dice que tú eres el ejemplo de los hermanos, quizá descargando un poco de la responsabilidad propia de él, pero en algo tenía razón, sí, fuera como el líder de la manada, ¿no? Ahí los chicos veían lo que yo hacía. Mi hermana Sandra, que es la que me sigue, es 4 años menor que yo. Luego está Paulita, luego están Germán, Víctor y por último Bertín. Hay diferencias de edades entre nosotros, obviamente, no tan marcadas quizás, sino con el último de mis hermanos, al que le llevo 21 años, ya te imaginarás, puede ser mi hijo. Pero entonces mi padre me pregunta, bueno, ¿y qué quieres estudiar? Y mi respuesta fue medicina. Pero no había manera de sostener una carrera de medicina en una familia que pues éramos campesinos y posteriormente pasamos a ser comerciantes. Mi madre, queriendo salir de ese ambiente también, pues puso un negocio de papelería. Para esto tuvimos que abandonar la casa, la primera casa que construyó mi padre en un barrio de mi pueblo, e irnos a vivir al centro de la población, rentando casa, rentando un local comercial, todo en contra. Y bueno, felizmente ese negocio empieza a prosperar
y me va a permitir la posibilidad de salir de Teoloyucan para irme a estudiar lo que yo llamaba preparatoria y que se convirtió en vocacional. Fui a la Vocacional 5 Ciudadela, ahí me tocó la fortuna de estudiar y llego a ese ambiente citadino, metropolitano, cosmopolita. Mis compañeros de escuela usaban tenis de botita, de tela, de una marca, de una estrellita, utilizaban pantalones de mezclilla entubados, unas playeritas muy monas, también de marca, de una marca que lleva tu nombre, muy bonito, muy bonitas, nombre, ¿no? Y pues yo llevaba choclo, pantalón de terlenca y camisa floreada de manga larga. Mis compañeros me preguntaban, ¿dónde amarraste el burro? ¿O dónde dejaste tu burro estacionado? Oye, ¿y no hubo un momento que dijiste, me siento muy solo, muy agredido, mejor me regreso? Fíjate que no, Lalo. Mi ansia de estudiar era muy grande. Ajá. Y yo entendía que pues todo tiene un precio en la vida y que ese era el precio que iba a estar pagando durante una temporada. Me acostumbré y eso fueron como las llamadas a misa, ya no les puse mucha atención y fui intentando mimetizarme en ese ambiente y entonces acudí a ropa que tenía yo de bailables que había interpretado porque mis padres siempre me pusieron a hacer bailables típicos y recuerdo que tenía un pantalón de mezclilla de tubo y pues me lo puse y pues ya cambió la percepción. Y empecé a usar camisetas, de manera que pronto, como camaleón, me vestí como ellos y cesaron las burlas. Y como entonces, que dura poco tiempo también eso, ¿no? Es un tiempo de adaptación en lo que te aceptan la pertenencia al grupo, ¿no? Y bueno... Pero ¿jugabas fútbol en ese tiempo con ellos, no? Fútbol, básquetbol... Ya, o sea, eres parte del grupo. Finalmente, terminas por encontrarte gente como tú. Un lugar. Mis compañeros primordialmente eran también de origen humilde, de origen campesino, algunos capitalinos, pero como más alivianados, como que aceptaban, más humanos, entre comillas, digámoslo, ¿no? Así propiamente. Y entonces, pues, conformamos ese grupo de trabajo, ya sabes, siempre se hacían grupos, y empezamos a trabajar, pues, para sacar la escuela. En mi pueblo, por ejemplo, no teníamos una biblioteca pública en aquel entonces. Capacidad económica para comprar libros tampoco había mucha. Y lo que hicimos fue inscribirnos en una biblioteca pública, en varias en realidad, en la Biblioteca México, que estaba ahí mismo en la Ciudadela, en la Biblioteca Benjamin Franklin, que depende de la Embajada de los Estados Unidos, que era la que más acudíamos. ¿Por qué? Porque saliendo de clases nos íbamos a la biblioteca a hacer la tarea. Pero ahí la Biblioteca Franklin tenía máquinas de escribir. De manera que sacabas tu libro, hacías tu investigación, mecanografiabas la tarea, la tenías lista y entonces pues ya podía regresar a mi casa tranquilamente para el día siguiente regresar a la escuela. Todos los chavitos que nos estén viendo no te digan, ¿y por qué no lo veías en la Wikipedia? No, bueno, en aquel tiempo no había nada de eso, Lalo. Y bueno, ya para esto yo te digo que de la casa donde vivía yo en Teoloyucan a la vocacional, pues hacía 2 horas de viaje para poder llegar. Diario. Y 2 para poder regresar, ¿no? De manera diario que eran 4 de cajón. 4 horas de tránsito, si no, sí. había alguna interferencia. Con un breve periodo, que a principio, que estuve en el turno vespertino, de 5 de la tarde a 10 de la noche, que vivía yo en la casa de mi tía Ernestina, a quien le debo el enorme favor de haberme recibido en su casa, como si fuera la mía. Y ahí, en su estudio, porque esa era mi habitación, pues tenía yo acceso a un mundo de libros, de literatura, como, no, bueno, me sentía como niño en juguetería, había de todo. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos y a qué te dedicabas en ese tiempo? Mira, en aquel tiempo yo como estudiante, con 20 pesos a la semana, pues no podía ni sobrevivir. Entonces me dediqué a dibujar, a hacer llaveros de madera con sus herrajes de metal, a hacer trabajos en unicel,
pintados para que fueran el adorno de la despedida de soltera, de la boda, etcétera. Y con eso me hacía yo de mis centavitos para poder, pues, darme el gusto de comprarme un chocolate, de comprarme un cigarro, que en aquel tiempo, como muchos otros vicios, se me presentaron ahí en bandeja de plata. Imagínate un provinciano llegando a la capital en un ambiente nocturno, reitero, al inicio de la vocacional, donde pues ahí en Bucareli teníamos de todo, desde centro Yo no nocturno. recuerdo ni siquiera haberte visto fumar alguna vez. No, felizmente me irritaba mucho la garganta y terminé por botar el cigarro y no volver a hacerlo nunca más. ¿Y otras cosas sí pudiste caer en ellas o las evitaste? No, los ¿Cómo fue evité. eso? Mira, tengo un primo hermano, Carlos Navarro Apac, que alguna vez platicando de estos vicios, él me hizo un comentario y me dijo lo siguiente de la marihuana. Es como la comezón. El trabajo es que empieces, que nunca lo dejas. Y cada vez que fui tentado por compañeros, por malos amigos, cada vez que se daban un encerrón en un carro para darse un hornazo, como llamaban, tuve la voluntad y la determinación de salirme. A pesar de los insultos, a pesar de los golpes, a pesar de lo que fuera, y no caer en esa tentación de comenzar algo que sabía por este primo que me lo dijo, que no se puede parar. Entonces me mantuve al margen del alcohol, de las drogas, del cigarro, y creo que eso fue lo que me permitió ir sacando adelante una carrera todavía incipiente en la vocacional y después continuar mis estudios en el Politécnico. Ok, no fuiste médico como querías, pero ¿qué sí fuiste? ¿A dónde te Mi fuiste? padre me pidió que estudiara una carrera corta que me permitiera trabajar, perdón. Y pues entonces la primera opción que vino a mi mente, sin saber qué era, fue la contabilidad. ¿Qué tiene que ver contigo? Voy a ser contador público, ¿no? No, la contabilidad no es para mí. Me di cuenta muy rápido y tuve un compañero, Jaime, no recuerdo su apellido, que él ya trabajaba en un despacho contable y pues él iba para obtener un documento que le acreditara y poder ascender en su trabajo, ¿no? Y faltaba mucho. Y cuando faltaba era a fin de mes, y yo, ¿qué pasó? No, es que tuvimos cierre, es que el balance general, es que el estado de resultados, es que... Sí. Y cuando ya llevé yo mis materias de contaduría, dije, no, esto no es para mí. Y la escuela, la vocacional, ofrecía administración de empresas, contabilidad y comercio internacional. Entonces yo dije, eso es lo mío. Viajar por el mundo, aviones, otros idiomas. Bueno. Ajá, sí, pero no tanto como yo pensaba. Y opté por salir como técnico en comercio internacional de la vocacional 5 Ciudadela y tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Superior de Comercio y Administración, plantel Santo Tomás, donde cursé la licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional. ¿Y eso a dónde te llevó a trabajar? Eso me llevó en primera instancia a la industria en el área de importación, exportación, después a agencias aduanales. Otro ambiente difícil. Bastante difícil, bastante corrupto, bastante intenso, donde todo el día es adrenalina. Muy lindo, no tengo por qué decir que no, es lo que yo estudié. Es una carrera apasionante, el comercio exterior, la logística, y eso fue lo que me trajo a Querétaro, precisamente. A ver, esa parte, ¿cómo está? Pues trabajando yo en el Estado de México, el agente aduanal que nos hacía los despachos en la empresa en la que yo prestaba mis servicios, me hace una invitación formal para abrir oficina en Querétaro. Vengo a la entrevista a Querétaro, hacemos el trato y pues ahí vengo con mi incipiente familia. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1990, más o menos por estas fechas, por el mes de julio. Me traigo a mi esposa y a mi primer hijo de 8 meses de edad
ahí vinimos a la aventura, a Querétaro, a abrir oficina de una agencia aduanal. Todavía no me queda muy claro cómo es que después te metes a la cultura y otro tipo de cosas que como que no... He hecho muchas cosas en mi Sí. vida que ni te imaginas, Sí. Lalo. ¿Cómo pasó ahí? Pues mira, vengo representando esa empresa, estoy aquí 3 años, logramos consolidar la oficina Ujú. y me premian, y lo voy a entrecomillar, Ujú. llevándome al Estado de México nuevamente. ¿Pero porque un puesto más alto? o Sí, algo sí, así? sí, y Ok. para atender la oficina principal en la Ciudad de México. Ah, ya. Entonces, Ah, ya. bueno, pues mejor salario, mejores condiciones. Finalmente regresé a mi pueblo, Ah, mira. de ahí de Teoloyucan, yo me trasladaba a la oficina que estaba en Ciudad Satélite. Pues ya había tráfico en aquel tiempo, no como el de estos días, ya era caótico, pero se podía, Era posible. se podía sobrellevar, ¿no? Ujú. Hasta que viene la quiebra de la agencia aduanal y los errores del 95 y todo se cayó. Wow. Me quedo sin empleo, me quedo sin dinero, comienzo a trabajar de comisionista con otro agente aduanal y recibo una oferta de una agencia aduanal queretana. ¿Ahí ya tenías familia? Sí, ya tenía yo a mis hijos. ¿Qué haces? Bueno, y perdón ese paréntesis, pero Ajá. ¿qué haces cuando de pronto te dicen, ya no tienes recursos y sí tienes familia? Pues, ya no tienes recursos y tienes obligaciones. Como gato en pozo, Lalo, a rascar por todos lados para ver de dónde jalas dinero. Mi esposa me apoyó muchísimo en esa época, logramos salir adelante, obtengo ese nuevo cargo aquí Ujú. en Querétaro y me regreso, pero me regreso solo, sin mi familia, porque mis hijos estaban en la ¿Tenías su vida escuela, ahí ya? mi mujer tenía un trabajo. Wow. Entonces, pues fueron casi 2 años de que yo, cuando podía el fin de semana, Te ibas. los iba a ver a ellos y cuando no, pues yo estaba en Querétaro, ¿no? O estaba en Nuevo Laredo, o estaba en Manzanillo, o estaba en Celaya, o estaba en Wow. donde quiera que teníamos oficinas, pues entregado al trabajo, ¿no? Hasta que un día la vida me hace ver que sí tengo un buen empleo, que tengo un futuro Brillante. probablemente Pero- brillante, pero- pero que estoy perdiendo a mi familia. Wow. Y ahí tengo que tomar la decisión La decisión. de qué prefieres, ser un hombre exitoso, un profesionista exitoso, con fortuna, con éxito, con fama, con lo que tú quieras, privilegios, o una familia. Pero fíjate, bueno, esa es una intuición mía. Tú vienes de un ambiente donde las familias se saben respetar, son muégano, Sí, y yo creo que eso te ayuda a tomar la decisión hacia un lado. pues eso y el amor de mi mujer, el amor de mis hijos, que cuando lo pones en una balanza no hay un contrapeso, ¿no? Es lo que va a Oye, ganar. pero entonces vuelves otra vez a decir, si dejo esto, va a venir otra época, que hay que buscar un nuevo Pues, trabajo. Mira, fue tal la determinación que te puedo decir, y quienes me conocen o quienes trabajaron conmigo podrán dar testimonio de que no estoy cayendo en falsedad. Renuncio a mi trabajo Wow. para regresarme al Estado de México y buscar empleo allá. O sea, yo no tenía una opción de trabajo, no tenía una oportunidad, un ofrecimiento. Corto y parto de algo nuevo. Pero la vida es así y la vida te da oportunidades. Y cuando yo me estoy despidiendo de mis clientes a los que yo manejaba en esa agencia aduanal, uno de ellos me dice, ¿y por qué te vas? Y cuando sabe el motivo, me dice, ¿cuánto ganas? Y entonces me ofrece igualarme ese salario en una empresa de las más fuertes de aquí de Querétaro en aquella época. O sea, Querétaro te llamaba a fuerza a ti, ¿no? Yo creo que sí. Esta tierra ha sido muy pródiga conmigo. Le estoy muy agradecido a Querétaro. Es un lugar en donde pude consolidar a mi familia. Encontré fuentes de empleo que me han permitido, pues eso, mantener a mi familia. Encontré oportunidades de estudio para mis hijos. No tengo sino gratitud hacia esta tierra que ha sido muy generosa conmigo. Ya por cuestión de tiempo nada más, te veo muy ligado a la cultura. De todo lo que nos estás platicando, no alcanzo a ver la ventana donde está, que dice, a ver, Valentín, pásale por aquí. El comercio exterior es
sumamente estresante y yo no sé manejar el estrés. Tuve afectaciones de salud que me llevaron a convertirme en panadero. Mi esposa es ingeniero. ¿Cómo estuvo eso? Mi esposa es ingeniero en alimentos. Ah, ya. Dejo el trabajo de logística, de todo este rollo, y comienzo a hacer pan. ¿Aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro. ¿Cómo se llamaba la panadería? Las Espigas. Y nos va bien con la panadería, afortunadamente. La panadería la tuvimos, bueno, la tuvo mi esposa, 16 años. Ay, qué... Yo la acompañé en la aventura cerca de 5 o 6 años, no recuerdo bien. Y entonces, un día estando haciendo pan, en el 2010 más o menos, viene la publicidad esta de los bicentenarios, te acordarás, ¿no? Del inicio de independencia, de la revolución. Sí, sí. Y en el eslogan que escucho en la radio dice, México cumple 200 años de libertad. Y sacan sus moneditas y todo. ¿Y tú qué le vas a regalar a México? Y dije, caray. ¿Qué le vas a regalar a México? Yo tengo que regalarle algo a México, ¿no? Y pues sí, en ese trabajo de panadero yo tenía ocupadas las manos, pero la mente no. No se requiere... Pues sí lo tomaste en serio, o sea, sí fue un claro, golpe para ti. No, sí, entonces dije, ok, elaboré un proyecto, lo presento al Instituto de Cultura del municipio para impartir 4 conferencias acerca de historia de México. Y me lo aceptan, me lo compran. ¿Pero dónde estudiaste la historia de México? Ay, mira, esa afición me viene desde mi pueblo porque andando en el surco brotaban los ídolos de barro. Y me dio, con el paso del tiempo, la idea de investigar por qué hay restos arqueológicos en mi pueblo, ¿no? Y comencé hurgando pues, en libros, y cuando ya no encontré más libros, en códices, y cuando no encontré más códices, precisamente lo que me dio las respuestas fue la cerámica. Y de ahí llego a Querétaro. Cuando estoy en Querétaro, empiezo a estudiar la historia de Querétaro, me encuentro con un filón de oro, y es algo que no he parado de hacer durante más de 20 y tantos años. Y me sentí capaz en esa época de decir, puedo impartir 4 conferencias. Con la fortuna de que la directora del Instituto de Cultura va a una de mis conferencias y me ofrece una plaza de una dirección en una casa de cultura. En la Casa de Cultura Dr. Félix Osores Sotomayor. ¿Difícil levantarla ahí? Pues era una zona difícil, sí, pero considero que algo debía haber hecho bien, que en 9 meses me ofrecen un nuevo cargo en la antigua estación del ferrocarril y un nuevo espacio que se había generado que se llamó Centro Cultural La Vía. Y bueno, pues de ahí en el siguiente trienio me permiten seguir, me dan una responsabilidad más grande como jefe de departamento de Patrimonio y Servicios Culturales. Vuelve a terminar el trienio, me mantienen en mi trabajo hasta que en 2018 me invitan para participar como coordinador del Centro de las Artes de Querétaro. Pues ya totalmente metido en este mundo de la cultura, pues la divulgación del arte, de la historia, etcétera. Y es que pues estuve más de 10 años ya dedicado a este ambiente. Ahí fue donde nos conocimos tú y yo. Ahí fue donde pude hacer amistad con mucha gente talentosa que ha venido a vivir a Querétaro o que son de aquí, de Querétaro, y que están aportando al fortalecimiento de la cultura de este gran estado. Pues eres un ejemplo de que la vida de nosotros está conformado por nuestras decisiones y más no hay una excusa fuerte de veras para decir es culpa de fulano, de mengano. No. Tomaste tú las decisiones y creo que fueron las correctas. Pues a mi entender sí. Preferí amor que fortuna. Preferí fortalecer mi familia y eso me abrió, fíjate, las opciones de venir a Cultura, donde seguí fortaleciendo otros vínculos que felizmente cuando uno termina un encargo en una dependencia pública, pues no te llevas dinero, no te llevas fama ni fortuna, te llevas eso,
el reconocimiento de la gente, del público, de los artistas, de los creadores, Claro. que es lo que va a permanecer contigo y es lo que te va a alimentar. Pues en resumen, lo que estamos diciendo en esta ocasión, somos nosotros los creadores de nuestra propia vida. Hemos decidido una de dos, o hacerle mal a alguien o hacerle bien a alguien. Si balanceamos el hacerle mal, ¿qué consecuencias trae? Y si balanceamos hacer bien, ¿qué consecuencias trae? Te agradezco mucho que tomaste el camino del bien. Gracias, Lalo. Muchas gracias a tu audiencia. Nos seguiremos viendo si el universo lo prefiere de esa manera. Gracias a ustedes también. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.